Bueno, buenas tardes queridos hermanos, queridas hermanas que nos escuchan en el canal UCB Televisión. En este espacio donde queremos reflexionar sobre lo que ha significado el Papa Francisco para la reconstrucción de la Iglesia. Y hoy día quisiera compartir con ustedes lo que es la homilía del día martes 27 de esta semana, con la celebración de San Vicente de Paúl, en donde el Papa Francisco a partir de las lecturas, especialmente la lectura de Job, nos introdujo en una realidad tan humana. Quizá antes de adentrarnos a lo que el Papa Francisco mismo dice, quisiera comentar que las palabras del Papa Francisco en general, los gestos del Papa Francisco en general, manifiestan una humanidad, algo tan importante y necesario quizá de considerar y enfatizar para nuestra relación con Dios. Fíjense que el Papa Francisco, dentro de las cosas que va haciendo y con las cuales va marcando más, son con gestos humanitarios. El recibir a quizás una persona que tiene dificultades para caminar, el besar a los niños, el haber lavado los pies quizás a presos, a presas, gestos de humanidad, en donde se ve claramente el paso de Dios. Y en este sentido, poder darnos cuenta que nuestra relación con Dios y en nuestra relación de fe, la humanidad es parte de lo que somos y parte con lo cual nos relacionamos con Dios. En la lectura de Job de ese día se nos mostraba, y el Papa Francisco lo llama la desolación espiritual. Aquellos momentos en donde nosotros ya no tenemos quizás ganas, nos bajoneamos, decimos mucho nosotros, vemos que no hay salida, es un momento de oscuridad grande por la enfermedad, por alguna complicación familiar, por quizás ver la injusticia en la sociedad, con las malas noticias que nos muestra muchas veces la prensa, los periódicos. Todo eso nos puede producir una desolación espiritual. Y el primer punto que el Papa Francisco recoge es tener la capacidad de identificarla, el poder darnos cuenta que de verdad estoy pasando por eso, como primer gran paso. Quizás usted, quizás yo, en muchas instancias de nuestra vida nos despertamos una mañana y no sabemos por qué andamos bajoneados. A lo mejor no nos hemos detenido a pensar o a tomar conciencia de lo que hemos estado viviendo, de aquello que fue significativo de modo negativo en nosotros los días anteriores y que nos van afectando en lo profundo de nuestro corazón, lo que nosotros decimos en lo profundo de nuestra alma. Detenerse, hermanos, detenerse, hermanas, pensar qué estoy viviendo, qué me está pasando, qué sucedió el día de ayer, por qué ando así, es quizás el primer paso para poder identificar esta desolación espiritual si es que estamos pasando un momento de, diríamos, bajoneo. Y junto con ello, el Papa Francisco hace una pregunta: ¿qué debemos hacer ante estos momentos oscuros? ¿Qué es lo que tendríamos que realizar? Y ahí coloca tan concreto también en el lenguaje del Papa, habla de drogarnos, unos traguitos de alcohol. ¿Qué es lo que eso nos va a generar una solución o nos va a permitir vivir este momento de desolación espiritual? Ante eso, el Papa Francisco nos dice: lo primero es rezar. Pero este rezar tiene una cualidad particular. No estamos hablando de el repetir oraciones por repetirlas, sino el Papa Francisco lo habla de rezar con fuerza, hablar con fuerza e insistir. Y aquí nos coloca la imagen del hijo que se relaciona con su padre. Desahogarnos, hermanos y hermanas. En la capacidad, como dice también uno de los salmos, el poder desahogar el corazón con Dios. Y en ese desahogar con el corazón con Dios, tenemos que apelar a lo que han sido nuestros desahogos con algún amigo. Hoy día incluso por las redes sociales vemos que nos desahogamos con tanta facilidad para como liberarnos de aquello que nos pasa. ¿Por qué con Dios tendría que ser diferente? Quizás en algún momento se nos dijo que a Dios había que hablarle con respeto, pero en un desahogo uno no está hablando sin respeto, sino que está hablando con confianza. El poder decirle a Dios, como también lo plantea el salmista, ¿hasta cuándo me pasa esto? Pero hablando en ese aspecto de una relación tan estrecha con un Dios que es papá, con un padre que nos escucha, que nos acoge y que al igual como usted, a lo mejor si es papá, si es abuelita, usted va a escuchar esa voz de la persona que está al frente suyo. Como paso siguiente,
A lo mejor nosotros podemos identificar una desolación espiritual personal, también podemos hablar y desahogarnos. Y esto va a significar una posibilidad de poder acompañar también la desolación espiritual de otro. Y ahí el Papa Francisco nos plantea el gran desafío y la pregunta del cómo poder acompañar a alguien que se encuentra en esta misma situación. Y en ese sentido, Papa Francisco también este gesto humanitario nos dice silencio. Estar con aquel que está sufriendo esta desolación, este momento oscuro, sin hablar, sin discursos. Es una presencia. Y esa presencia el Papa Francisco la califica con estar en silencio, con amor, con proximidad, con ternura. Hoy día vemos que hay tantos que nos hablan, nos dicen grandes discursos. Estamos en el contexto ya quizás de todo lo que va a significar las elecciones en este tiempo y muchos nos hablan. A veces no queremos que nos hablen, a veces queremos que estén con nosotros. No necesitamos grandes discursos, quizás necesitamos que nos tomen la mano, quizás necesitamos que nos abracen, quizás necesitamos que nos digan un tan sencillo, ¿sabéis qué? Estoy contigo, vamos, te acompaño. Esto para el año de la misericordia quizás es una clave también de lectura en cómo nos vamos a acercar a aquellos que son de alguna manera el objeto, si lo pudiéramos hablar así, de la misericordia. Cuando Jesús en Mateo 25 habla de todos estos pequeños, ¿cómo nos vamos a acercar a todos estos pequeños? A todos aquellos que están privados de libertad, que están enfermos, a todos aquellos que están sufriendo la desolación. En silencio, nos dice el Papa. Los discursos pueden venir después y si los discursos los aplicamos hoy día, a lo mejor van a ser más contraproducentes, van a hacer incluso daño. Poder acercarnos con proximidad, con ternura y en silencio es uno de los consejos que nuestro Papa Francisco nos da para esta desolación espiritual que se acompaña. Hermanos, volver a la idea inicial. El Papa Francisco nos está motivando a vivir en torno a la humanidad, pero una humanidad que para nosotros seguidores de Jesús tiene un énfasis tan potente, que es una humanidad que fue asumida por Dios. Dios se hizo uno de nosotros. Si lo viéramos en el ejemplo de Jesús, Jesús también pasó de desolación espiritual. Eso queda más que claro en el huerto de los olivos, en Getsemaní, o incluso en el momento último en la cruz, cuando mirando a su alrededor quizás encuentra que no hay nada. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la oración de Jesús. Esa desolación espiritual nos puede mover, nos puede invitar a no sentirnos solamente desconcertados al experimentar esto. Y para lo que hoy día queremos entregar en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, es tan importante estos gestos humanos, gestos humanitarios, sin perder nuestra identidad de ser seguidores de Jesús, sin perder la identidad de que lo que estamos entregando es un amor de Jesús. En este contexto y en este sentido, invitarlos a poder ir, acompañar a esta desolación espiritual. Y como lo dijo el Papa al finalizar esta Eucaristía, 3 regalos pedirle a Dios, 3 gracias pedirle a Dios. La primera, la capacidad de identificar esta desolación espiritual. La segunda, el poder orar, rezar con fuerza, con intensidad. Y tercer punto o regalo de pedirle a Dios, el poder acompañar en silencio, con ternura, con proximidad a aquellos que están sufriendo esta desolación. Nos queda la misión, hermosa posibilidad de poder acompañar a tantos y tantas que hoy día, en este contexto del Año de la Misericordia, están esperando eso. Un abrazo, un cariño, una tomada de mano, un silencio, un estar. Hermanos, que tengan una muy bonita tarde y que esta motivación del Papa Francisco nos lleve a ser más tiernos, más misericordiosos. Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes. Nos encontramos nuevamente en un programa de los Caminos de la Iglesia, aquí en la Universidad Católica, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica en San Joaquín. Hoy tenemos como invitada a Jan Lafortune. ¿Cómo está, profesora? Mucho gusto, qué bueno que nos haya acompañado
para hablar de temas muy de actualidad. Hace unos días atrás salió la encuesta CACEN, que mide la pobreza en Chile, pero queremos también ampliarlo un poco al problema de la pobreza del orden mundial, que es un poco la especialidad de la profesora Lafortune. Ella es directora de investigación del Instituto de Economía, doctora en Economía en el MIT en Boston, para que veamos que tenemos una persona con mucha experiencia y muchos conocimientos en esta área. Bueno, conversábamos hace un poco, usted es canadiense, lleva 6 años en Chile. ¿Cómo se ha sentido en Chile? Muy bien, ¿Sí? Los chilenos han sido muy acogidos. Muy bien, muy acogedores. Gracias por estar ahí, bueno, en fin, y prestar sus conocimientos acá. Nos regala diversidad, amplía también, ¿no es cierto?, los horizontes de los alumnos, lo cual nos hace muy bien. Bueno, vamos al tema que nos convoca. Hace unos días atrás salió la encuesta CACEN y quiero atarla más que nada, tal vez no al problema de la pobreza endémica aquí, sino el problema de la pobreza mundial también. El Papa Francisco invita a hacer una verdadera cruzada contra la pobreza y abordar mejor los que se han quedado a los márgenes de la sociedad. Nos hemos mal acostumbrado a que, bueno, hay una pobreza endémica a nivel mundial como si, bueno, fuese un dato de la causa y no se puede hacer nada. ¿Es posible revertir eso? Claramente los números muestran que sí. Allá. En los últimos 30 años, si miramos el cambio en la pobreza, y ahí estoy hablando de pobreza que ni siquiera existe en Chile, estamos hablando de la línea de pobreza mundial que usa el Banco Mundial de $1 al día o $2 al día. En Chile esa pobreza hace años que ha sido eliminada. Pero hemos logrado a través de los últimos 30 años haber una caída magistral de ese nivel de pobreza a nivel mundial. Pero se ha enfocado en alguna zona del globo, desafortunadamente. Se ha logrado disminución en la pobreza en Asia en números muy importantes. Hoy, mientras que a un momento había 60% de la población china que era pobre, hoy estamos hablando de un 15-20%. Hemos visto una mejora espectacular. Desafortunadamente, África ha sido y sigue siendo un problema continuo en términos de pobreza, donde las herramientas han fallado muchas veces. Entonces, ¿qué ha funcionado en Asia? Mucho a través del crecimiento, sin tanto ir a política pro pobreza. El hecho que India y China han crecido tanto en los últimos años ha beneficiado a los ricos, pero también a los pobres que han logrado niveles de socioeconómico mayores a lo que obtenían antes. Y desafortunadamente en África no hemos visto ninguna de las raíces de ese crecimiento que ha sido tan milagroso en Asia y que ha tenido beneficio tan amplio para los pobres del mundo. ¿Y por qué en África no se ha dado? ¿Corrupción, guerras? Hay muchas razones. Una, a nivel, en Asia hubo una revolución agrícola de la revolución verde, una revolución tecnológica que introdujo nuevas semillas a la agricultura asiática, que ha permitido lograr mejores niveles de productividad, y con eso fue el primer paso a un desarrollo más amplio. Desafortunadamente esa innovación tecnológica no parece ser tan útil con el clima africano. Entonces, ese desarrollo no ha podido transferirse a África tan fácilmente. Agregamos a eso un montón de problemas, como usted lo menciona, problemas de corrupción, problemas de gobiernos débiles, de guerras civiles que debilitan aún más el proceso de desarrollo. Todo eso se acumula y no permite a África de ser un país, un continente donde hay una mejora tan importante como en otra parte del mundo. Hay una queja, también el Papa la plantea, y hay un reproche
a los sectores más pudientes, más ricos. Si uno llevase el globo, la típica comparación que se hace, si el mundo fuese un pueblo de 100 habitantes, uno tendría casi la mitad de todos los bienes del pueblo y los otros 99 tendrían la otra mitad, lo cual evidentemente es muy injusto. ¿Por qué a pesar de todos estos progresos da la sensación de que esa realidad no se revierte, de que no hay una mejor distribución de la torta? Entonces, la mejora es que yo hablo en términos de pobreza, en pobreza absoluta, no en pobreza relativa. Ya. Entonces, puede ser que los 99 siguen teniendo solamente la mitad de la torta, pero dado que la torta ha crecido, eso permite a todo de comer un poco mejor. Pero de manera frustrante también significa que el rico tiene una torta aún más grande todavía. ¿Sí? Ahora, la tensión, y una tensión que también se ve en la doctrina social de la Iglesia, es que hay que mantener algunos incentivos para que la sociedad siga queriendo producir para el bien de todos. Claro. Y entonces hay un balance que muchas veces es difícil de obtener entre ese deseo para redistribuir el ingreso de manera más equitativa, pero también manteniendo los incentivos para que lo que pueden y tienen buenas ideas y pueden mejorar lo que todos, la torta, lo hagan. ¿Sí? Claro. Y eso es un balance que es bastante complejo. Yo diría que hay factores políticos que hacen que a veces eso no se hace, pero también hay ese debate a saber si es mejor que esos 99 se parten una torta más grande o se parten 3/4 de una torta más chica. Claro. ¿Sí? Y siempre vamos a tener ese... Claro. Pero hay países, y particularmente los países nórdicos, Canadá misma tal vez, en la cual esa redistribución es bastante mejor que en el resto del globo, ¿o no? Sí, claramente hay economías que han logrado hacer algo. Ahora, con la globalización, eso es, según yo, más y más difícil, porque hoy mover su capital de un lugar al otro es más fácil que antes. Entonces, si yo soy un país y digo, yo voy a hacer mejor redistribución, los primeros que van a querer irse son los que tienen más. Entonces, eso complica mucho ese deseo político de poder hacer algo. Ahora, hay varias intervenciones que se han intentado, cambios en impuestos, subida en el sueldo mínimo, etcétera, que tratan de hacer algo a nivel redistributivo y algunos han sido más exitosos que otros. ¿Sí? Pero es difícil cuando la élite política es también la élite económica, que esa élite política se vota una ley que le perjudica. Justo, ahora, habría que hacer ver a la sociedad de que efectivamente una reducción de la pobreza redunda en el bien de todos. O sea, finalmente, paz social, mayor armonía, menos crímenes. En fin, o sea, sin duda no es un antojo en este caso del Papa, sino que efectivamente redunda en el bien de todos. Y yo diría que para mí lo más preocupante no es la división estática de esa torta, sino el hecho que alguien que nace en una circunstancia, un país, una familia, etcétera, tenga por nacer en ese lugar un pedazo más grande. Porque si es como yo hablaba de los incentivos, si es porque esa persona se esforzó más, estudió más, etcétera, ahí no parece incluso potencialmente justo que esa persona pueda lograr un nivel de riqueza mayor. Pero cuando esa inigualdad se persigue en el tiempo, ahí yo creo que es aún más preocupante para la sociedad de pensar que tenemos talentos, tenemos gente que nacen en situaciones más débiles, pero que si tenían la capacidad podrían hacer grandes cosas para la sociedad. Y a causa de esa... De esa manera de limitar lo potencial, no lo hace.
Justamente, ya. No, bueno, queda ahí el desafío para la sociedad en su conjunto, el Papa ha llamado. Y cómo, ya que estamos hablando a propósito de la petición del Papa, la preocupación por el medio ambiente, ¿ah? También pienso en eso ahora, porque no puede ser que sea un desarrollo, un crecimiento a costa de cómo solucionar ese conflicto. Que también lo han hecho países, bueno, usted viene de Canadá, en la cual no se nota eso, hay una armonía entre el crecimiento y el respeto al medio ambiente, que los países del tercer, bueno, más o menos, pero los países del tercer mundo, el crecimiento lamentablemente a costa de la naturaleza, y lo cual nos va a significar después un costo, valga la redundancia, enorme, porque nos vamos a quedar sin bosques, sin agua, pero... Sí, yo tengo una visión mucho más negativa del crecimiento en los países ricos. ¿Sí? Yo creo que se hace un montón de políticas que no apoyan de ninguna manera. Los subsidios, por ejemplo, si hablamos de complementariedad, los subsidios a la agricultura en muchos países ricos no solamente limitan la capacidad de los países pobres a desarrollar su agricultura, porque compiten con productores que son hipersubsidiados en el norte, pero también tienen consecuencias bastante negativas en términos de medio ambiente. Son técnicas que usan mucho fertilizante, muchas cosas que terminan contaminando el agua o la tierra. Entonces, eso es preocupante. Ahora, es un poco también difícil de ir a ver un país pobre y decirle usted no puede matar sus recursos naturales porque esos países están muriéndose de hambre. Entonces es difícil de ir a ver esos países y pedir por favor cuidan el medio ambiente porque lo necesitamos todos nosotros. Justamente. ¿Sí? No es obvio de decir eso a alguien que necesita los recursos para poder alimentar su familia. Por favor, no corta el árbol, pero ese árbol es lo que me va a permitir obtener ingresos en el futuro. Entonces, pero lo que queremos es un crecimiento para solucionar el problema de la pobreza, un crecimiento durable es necesario. Y eso implica pensar en los recursos naturales del futuro. Del futuro, claro. No podemos consumir ahora lo que en el fondo está pensado para el futuro, digamos, sino con qué nos quedamos. Y ahí el Papa hace también una invitación a un crecimiento racional, sustentable, la palabra se ocupa tanto y es necesario pensar en esos términos hoy en día, ¿no? Que lo que consumimos ahora no sea a costa de las futuras generaciones. ¿No? Bueno, pasando a otro tema, estuvo también en la agenda pública todo el tema de las pensiones, que es no solamente un problema nacional en Chile, sino que también un problema global. O sea, hay otros países que también no saben cómo afrontar este problema en los próximos años, entre otras cosas porque estamos viviendo más. Algo que tal vez hasta hace algunos decenios no se pensaba tanto. Bueno, nos damos cuenta que ahora hay por lo menos 15 años más de vida vigente, útil. ¿Y qué hacemos cómo abordamos esto? Entonces, yo tengo un amigo que siempre dice que siempre hemos tenido un sistema de reparto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿cómo uno se mantenía cuando llegaba a la tercera edad? ¿Sí? Había tenido hijos y a través de esos hijos uno cuidaba su vejez vía ese mecanismo. ¿Sí? A la llegada de los 30, 40, hubo una revolución mundial que dijo, no, el Estado va a tratar de encargarse de esas personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque no conviene como sociedad, etc. Y pasó a un sistema de reparto, pero ahora donde son los hijos de todas las otras personas que me van a cuidar yo cuando llego a ser mayor.
Y como dice mi amigo, de manera muy sorprendente empezamos a tener menos hijos bajo ese sistema. ¿Sí? Necesitábamos antes hijos, ahora yo necesitaba que los otros tengan hijos porque cuestan y ¿sí? Entonces yo dejo esa tarea a los otros y yo simplemente me encargo de vivir bien y llego a la tercera edad y yo pido apoyo a todos los jóvenes. Pero ese modelo ya está un poco complicado justamente porque no hay ningún joven que está con números suficientes para financiar la jubilación de las personas. Entonces, ahí se complica un poco la cosa. ¿Qué hacemos? Chile fue uno de los primeros en implementar un sistema de capitalización individual. En ese mundo, la jubilación es a cargo de la persona misma. No hay esa transmisión o transferencia intergeneracional. Y eso es bueno de alguna manera. Por ejemplo, hay mucho menos lugar para manipulación política. No puede ser que mañana el gobierno anuncia que yo necesito plata. ¿Y dónde la voy a ir a buscar? A los fondos de pensiones de los jubilados. Eso no es permitido ahora. Se protege de esa manera que no se ha protegido en varios sistemas de reparto en el pasado. Hemos tenido en Argentina, hubo una situación así, etc. Entonces, esos son partes buenas. El problema es que la gente, y ahí hay mucha evidencia en Chile, pero en el resto del mundo también, no entienden las decisiones financieras. Entonces, la persona que está a cargo de tomar su decisión para asegurar su jubilación, yo le estoy dando un poder que apenas entiende los parámetros que tiene que manejar para tomar la decisión óptima. ¿Sí? Entonces, nosotros en una colaboración con la Superintendencia de Pensión hicimos una intervención donde tratemos de presentar de manera personalizada a la gente en oficinas de Chile Atiende. Le hicimos una predicción de cuál sería su pensión. Y le mostramos qué pasaría si cambiaría un par de los parámetros que son involucrados ahí. ¿Qué pasaría si mañana usted empezaba a contribuir a su AFP un poquito más? ¿Qué le pasaría? Y encontramos que distribuir esa información detallada y personalizada, no una cosa general, sino a ti, si pones 5,000 pesos cada mes en tu cuenta, tu jubilación va a ser X más, eso generó cambios en la decisión de la gente. Entonces, eso me hace pensar que hay problemas de información. Segundo, hay problemas de querer o de poder tomar la decisión. Si siempre la jubilación es algo que viene muy lejos, y yo tengo que ahorrar ahora. Eso es complicado, ¿sí? Porque ya hay tantas cosas que yo podría hacer con mi plata hoy en vez de ahorrar. El ahorro es complicado, no solamente para la jubilación, pero en general. Sí, claro. Entonces, la jubilación es aún peor porque es en muchísimos años. No veo el retorno a esa inmediato, ¿sí? Entonces, hay varios elementos que nos dicen necesitamos que nos avisan, que nos mandan mensaje, que nos ofrecen opción para que lo podamos hacer de manera automática en vez de tener que recordarnos cada mes de hacer ese esfuerzo. ¿Sí? Y finalmente, hay también una interacción muy importante entre el mercado laboral y la pensión. Uno de los factores más problemáticos para los chilenos es esas lagunas, le llaman, profesionales. ¿Sí? Entonces, ese hecho que, por ejemplo, hay gente que salen de las fuerzas laborales formal por un par de años, meses durante el año, etc. Y cada de esos meses
son contribuciones que no hacen a su fondo de pensión. También hay personas que, por ejemplo, van a pedir, muchas más veces, una manera de evasión fiscal donde el empleador va a contribuir por el mínimo, ¿cierto? O sea, yo te voy a contribuir por el mínimo y el resto te lo paso cash. Y eso es atractivo para el trabajador hoy, pero una vez que se jubila es una penalidad tremenda para ese trabajador. Entonces, hay evidencia en México que una vez que el vínculo se hizo más obvio, que la gente supo que cada peso de su sueldo que reportaba y por lo cual pagaba impuesto generaba una mejor pensión, hubo un incremento en el nivel de formalización de los trabajadores. Ya dijeron, ok, ahora quiero pagar mi impuesto, porque entiendo que si lo pago hoy, en el futuro voy a obtener ganancias en mi jubilación. El problema es hoy, o sea, hay una queja permanente también de la tercera edad que hoy está recibiendo malas pensiones. O sea, claro, tal vez desorden, falta de prolijidad, falta de información, pero nos encontramos con pero en ningún caso flojeras o falta de gente que muchas veces no tenía un muy buen sueldo, nunca pudo ahorrar tanto como para tener una buena pensión después. Y no por negligencia o por fin, sino que simplemente no podían, apenas podía llegar a fin de mes. Entonces no habrá un sistema, bueno, ahí hay una pregunta abierta, que la Iglesia sacó un documento en Santiago muy bueno sobre eso. Bueno, la invitación a crear una sociedad más solidaria que se haga cargo de aquellos que, a pesar de todo esto, no logran tener una buena pensión, digamos. Y eso fue una parte muy relevante de la reforma de la presidenta Bachelet. ¿Sí? Hay que pensar que la introducción de un pilar solidario fue una de las intervenciones más importantes para tratar de mejorar las pensiones que están realmente en ese nivel muy abajo. ¿Sí? Ahora, no es fácil de pensar cómo financiar eso. Por el momento se financia a través de fondos de impuestos generales y la propuesta que está en la mesa ahora sería de financiar al menos una parte de eso a través de un sistema de reparto. Pero eso va a funcionar para la generación actual y en un par de años eso se va a acabar. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso en ofrecer soluciones hoy que podrían ser no sustentables, como hablamos antes. Bueno, en atención al tiempo, el suyo, porque a usted le agradecemos muchísimo. Una última palabra tal vez en relación a... volviendo un poco la preocupación prioritaria por aquellos que se han quedado un poco al margen, ¿no? Tal vez una invitación a los que tenemos más, a ser más solidariamente responsables de los que no se han subido mucho al carro. Por supuesto, y a todos los que son empleadores, justamente, de hacer su parte de contribuir de la manera que corresponde para asegurar a sus trabajadores el sueldo actual y la pensión futura que se merecen. Y habría que decir, ¿no es cierto?, que ese empleador, teniendo empleados felices, va a producir más. Va a estar mucho más contento. Con su... No, hay demasiadas tensiones en el mundo laboral en Chile, ¿o no? Excesivas, ¿o no? Yo creo que hay muchas normas y poca sentido de comunidad. ¿Sí? Esa tal vez es muy buena esa última reflexión. Hay un reproche a nuestra sociedad de crecer un poco más en que el bien del otro repercute finalmente en mi propio bien. Tal vez un poco egoísta decirlo, pero ganamos todos. Bueno, profesor Lafortún, 1.000.000 de gracias por la participación en el programa, por todas sus palabras. Nos veremos en una próxima oportunidad. Y a nuestros queridos televidentes, muchas gracias por escucharnos y atender nuestro programa. Nos vemos también en un próximo programa de Los Caminos de la Iglesia.